Abril de 1912 marcó una de las tragedias más terribles de la historia del mundo. El barco insumergible, la cúspide de la ingeniería de la época, el enorme Titanic, se hundió. En esa oscura noche sin luna, el transatlántico tuvo varias oportunidades de salvar a sus pasajeros. Había otro barco a pocos kilómetros que podía haber salvado al Titanic, pero no lo hizo. No era un barco fantasma, y no es una leyenda o una teoría, sino una realidad documentada. Hay registros y declaraciones de testigos que lo confirman. Pero, ¿por qué no ayudó? Averigüemos lo que ocurrió aquella noche analizando los acontecimientos desde 3 puntos de vista diferentes. Comencemos por la versión del Titanic. 11:30 de la noche. La luna se esconde detrás de nubes negras. La visibilidad es muy pobre. Todo está en calma en el Titanic. Bajo la indicación del capitán, el operador de comunicaciones se mantiene en contacto con tierra firme a través de la radio. En ese momento, un extraño irrumpe en la frecuencia e interrumpe la comunicación del operador. No está claro qué es o lo que este extraño quiere o de qué habla. El operador no intenta averiguarlo, solo le grita y le exige que se desconecte. La conexión se interrumpe. A las 11:40 de la noche, el Titanic choca con un iceberg. El hielo rompe el casco. El agua comienza a inundar las cubiertas inferiores. De momento nadie ha entrado en pánico. 20 minutos después, a medianoche, la tripulación envía una señal de auxilio por radiofrecuencia. Pocas personas comprenden la gravedad de la situación. Después de otros 20 minutos, a las 12:20, comienzan a descender botes salvavidas con pasajeros. A las 12:25, reciben una respuesta a la señal de socorro. Se trata del RMS Carpathia. Su capitán informa que ya están navegando a máxima velocidad hacia el Titanic. Pero el problema es que el lugar del accidente se encuentra a 93 kilómetros. Eso significa que el Carpathia llegará en 4 horas. A las 12:45, la tripulación del barco hundido lanza bengalas al aire. Una de las principales razones del terrible destino de muchos pasajeros, pero hablaremos de eso más tarde. 90 minutos más tarde, la cubierta del Titanic se destroza y el barco se hunde. A las 4:10, el Carpathia llega finalmente al lugar del naufragio. Los miembros de la tripulación hacen esfuerzos heroicos para salvar a toda la gente y se llevan a 705 sobrevivientes. En ese momento, aparece otro barco, el SS Californian. El Carpathia navega hacia la costa de Nueva York con toda la gente rescatada, y el Californian se queda en busca de pasajeros, pero solo encuentra restos. Este barco estaba a pocos kilómetros mientras el Titanic se hundía en las aguas heladas. Podría haber salvado a estas personas, pero no hizo nada. Su capitán, Stanley Lord, cometió uno de los actos más terribles que un marinero puede hacer. No ayudó a un barco que se hundía. Cuando el mundo se enteró, Lord fue detestado por todos. No pudieron presentar cargos contra él, y el juicio no lo condenó, pero su carrera se arruinó por completo, ya que ninguna otra compañía marítima quiso contratarlo. A pesar de ello, jamás confesó su culpabilidad. Antes de morir, aseguró que no había sido su culpa. Si esto era cierto, ¿qué sucedió entonces? Esto nos lleva a la versión del Californian. Es la noche del 14 de abril. El Californian está navegando en las aguas frías del Atlántico Norte e ingresa a una zona con muchos icebergs. A las 10:10 de la noche, el capitán Lord detiene el barco. Es demasiado peligroso moverse por esta zona, ya que podrían dañar el casco. A las 11 de la noche, la embarcación comienza a ir a la deriva. Es imposible moverse en esas condiciones con tan poca visibilidad. Lord sabe que el Titanic se acerca, así que le ordena al operador de radio que les advierta del peligro. El operador, llamado Evans, enciende el receptor e intenta contactar al Titanic. Dedica unos 30 minutos a la tarea. Por fin la conexión es estable. En ese momento el operador de radio del Titanic está hablando con tierra firme. Evans interrumpe esta conversación e intenta advertir al barco sobre los icebergs. El operador no entiende las palabras de Evans. Está molesto con él, ya que acaba de interrumpir el canal de una manera descarada, por lo que le grita y corta la conexión. Cansado, Evans apaga el auricular e informa a sus supervisores del incidente. La reacción del capitán ante esta noticia sigue siendo un misterio. Probablemente pensó que el Titanic estaba al tanto del peligro. En cualquier caso, Lord deja que Evans se vaya a la cama. Si no hubiera apagado la radio y hubiera esperado 1 hora, habría escuchado la señal de socorro del Titanic. Pero no deberías culparlo.
En ese momento no había ninguna razón oficial para permanecer en el transmisor. Evans está demasiado agotado y no puede luchar contra el sueño, así que se va a dormir. El Titanic comienza a hundirse. Su capitán envía una señal de socorro. El operador a bordo del Carpathia la capta, pero el Californian no. Su receptor está apagado. El capitán Lord no puede dormir, siente que algo anda mal. Mientras tanto, el Titanic se hunde rápidamente. El capitán da la orden de lanzar bengalas al aire, y aquí es donde se produce uno de los errores críticos. Lanzan luces de advertencia, pero no son rojas. Por alguna razón, la tripulación olvidó llevar bengalas rojas a bordo, así que iluminaron el cielo con una luz blanca brillante. Si necesitaras enviar una señal de socorro, tendrías que usar luces rojas. El capitán Lord ve estas luces, pero no las percibe como un grito de auxilio. No puede ser que no haya bengalas rojas en un barco tan grande como el Titanic. Por desgracia, sí es posible. Lord cree que el Titanic se aleja. Tal vez haya alguna razón desconocida detrás de esas luces blancas, pero él no lo sabe. No tiene idea de que el Titanic está hundiéndose. Aún así decide ponerse en contacto con el barco, pero no a través de la comunicación por radio. En lugar de despertar al operador de radio, envía una señal al Titanic a través de una lámpara de señales. Es importante considerar que muchos capitanes de la vieja escuela no se tomaban en serio la comunicación por radio, ya que no comprendían el valor de esta tecnología. Por eso el capitán Lord no despierta a Evans. Envía señales luminosas, pero el Titanic no responde. Más tarde, muchos sobrevivientes mencionaron haber visto las luces intermitentes del Californian, pero no podían haber hecho nada. La tripulación del barco no escuchaba sus gritos de ayuda. A las 2:20 am, el Titanic se hunde completamente. Poco más de 2 horas después, el operador de radio Evans despierta y enciende el transmisor. Es entonces cuando escucha a muchos rescatistas hablar del barco hundido. Evans entiende todo y se lo comunica al capitán. En ese momento, el Californian se dirige inmediatamente al lugar del naufragio. Allí se encuentran con el Carpathia, que navegaba hacia Nueva York con los sobrevivientes a bordo. El Californian se queda navegando y buscando gente, pero no encuentra más que restos del naufragio. Finalmente, el Californian regresa a tierra firme. Las noticias sobre el barco que podría haber salvado al Titanic se extienden por todo el país, y el juicio comienza. El capitán Stanley Lord y la tripulación cuentan su versión y aseguran que su barco no se había movido de su lugar. Muchos no les creen, y algunos de los sobrevivientes afirman haber visto pasar al Californian. Sin embargo, el juez los declara inocentes. En 1962, el capitán Stanley Lord es un hombre muy mayor. Llama a un notario para confesar algo y hacer su último comentario sobre este caso. Jura que no es culpable. Pero si el Californian no pasó junto al Titanic en ese momento, entonces ¿quién? La teoría del Sansón podría responder a esa pregunta. El buque de carga Sansón estaba navegando en las aguas frías del Atlántico Norte. La tripulación no está durmiendo, estudian cuidadosamente los alrededores, pero no por miedo a los icebergs. Temen encontrarse con la Guardia Costera estadounidense. La tripulación del Sansón captura focas, lo que es ilegal. A las 12:45, el capitán del Sansón ve bengalas blancas. El equipo está seguro de que es la Guardia Costera, así que apagan las luces y se alejan. Como está oscuro, no ven el hundimiento del Titanic. Regresan a la costa de Islandia y se enteran del desastre. Se dan cuenta de que acababan de abandonar a los pasajeros que se ahogaron. El sobrino de uno de los miembros de la tripulación del Sansón lee esta historia en el diario de su tío y pide permiso para publicarla. Todos se dan cuenta de que el capitán Lord no había sido culpable. Por desgracia, no vivió para ver este momento. En realidad, todavía no se sabe quién es el culpable en esta historia. 2 barcos estaban cerca del Titanic. Sus capitanes eran personas más que capaces y habrían ayudado a salvar a todos los pasajeros. El problema es que no lograron entender lo que el Titanic quería esa noche oscura. Alguien olvidó guardar bengalas rojas en la caja. Este detalle pequeño pero fatal fue una de las principales causas de la tragedia. En su día fue un gigante famoso, el barco más grande de la época.
Ahora son dos grandes bloques que yacen en el fondo del océano, separados por unos 600 metros, desgarrados por la catastrófica colisión y por el tiempo. La popa del Titanic quedó completamente arruinada tras chocar contra el fondo del mar, pero aún se puede reconocer la proa ya que se conservaron muchos de sus interiores. Hay unas bacterias muy específicas que se encuentran en los restos del barco y que participan en el crecimiento de estas formas de color parduzco tan características del hierro que está oxidándose bajo el agua oceánica. En otras palabras, las bacterias se están comiendo el hierro del casco del Titanic poco a poco, y parece que podrían terminar su tentempié para 2030. Mucho antes de lo que se esperaba, los restos del famoso barco desaparecerán para siempre. Quizá pienses que tal vez sea una buena idea sacar lo que queda del Titanic del fondo del mar, pero se vendría todo abajo solo al intentarlo. Lleva más de 110 años sumergido y ahora está tan oxidado que nadie sería capaz de reconstruirlo aunque consiguiéramos traerlo a la superficie. ¿Piensas que alguna de las 700 personas que sobrevivieron al naufragio pudo oírlo chocar contra el fondo del océano? Al fin y al cabo, el barco más grande que se había construido hasta entonces literalmente desapareció ante sus ojos. Pero lo más probable es que el sonido no haya llegado hasta la superficie. Además, no escuchamos bien bajo el agua porque nuestros oídos no están preparados para oír en ese entorno. Y aunque los pasajeros estaban cerca del lugar del hundimiento, el Titanic tocó fondo a una gran profundidad, 3.800 metros. Hay tantos deslizamientos de tierra y terremotos submarinos que no podemos oír, y hacen mucho más ruido que un barco al estrellarse contra el fondo del océano. La mayoría de las vibraciones y los sonidos deben haberse dispersado por una gran zona. Además, la corriente descendente que muchos creen que golpeó al Titanic después de tocar el fondo del océano también contribuyó a detener la mayoría de las vibraciones acústicas. Por otro lado, el fondo del mar no es tan duro como para producir ruidos muy fuertes. Muchos supervivientes aseguran haber oído ruidos aterradores mientras el Titanic se quebraba, pero ninguno mencionó haber oído nada después de que el barco desapareció bajo la superficie del agua. Algunos supervivientes contaron lo caótico que fue cuando los pasajeros, principalmente mujeres y niños, subían a los botes salvavidas. No había suficientes botes y aún así, algunos ni siquiera estaban llenos a su máxima capacidad. Nadie sabía cómo comportarse en semejante situación. El simulacro de botes salvavidas había sido programado para la mañana anterior a la tragedia, pero por alguna razón se canceló. Un transatlántico gigante que todo el mundo cree insumergible cruza el océano. En su camino, choca contra un iceberg y se hunde. Sí, todos sabemos cómo es la historia. Pero lo que da miedo es que también es el argumento del naufragio del Titán. Una novela publicada en 1898, es decir, 14 años antes de que el Titanic se hundiera o fuera siquiera construido. En la novela, el Titán no tenía suficientes chalecos ni botes salvavidas para todos los pasajeros. También era el barco más grande de la época, casi idéntico en tamaño al Titanic. Y tanto el Titán como el Titanic se hundieron en abril. Dorothy Gibson, una actriz estadounidense de cine mudo, fue una de las pasajeras del Titanic y sobrevivió a la catástrofe. Justo después de llegar a Nueva York, empezó a rodar Salvados del Titanic, una película que se estrenó solo un mes después del hundimiento del barco. Dorothy llevaba incluso los mismos zapatos y la misma ropa que cuando estuvo a bordo. La película tuvo éxito, pero la cinta se destruyó en un incendio, así que de ella solo quedan recuerdos, como de Jack Dawson. El Titanic no estaba solo en las frías aguas del océano cuando se estrelló contra el iceberg. El SS Californian estaba relativamente cerca. Sin embargo, su radio estaba apagada esa noche. En un momento dado, los miembros de la tripulación observaron unas misteriosas luces en el cielo. De inmediato fueron a despertar a su capitán para avisarle, pero él no dio ninguna orden. Tal vez creyeron que solo se trataba de fuegos artificiales. Nunca se dieron cuenta de que las bengalas que los tripulantes del Titanic lanzaron al cielo eran una llamada de socorro. Cuando el SS Californian recibió los mensajes de SOS, ya era demasiado tarde. Algunos sugieren que la luna llena fue la responsable de que el iceberg se cruzara con el gigantesco barco. Una luna llena podría haber causado mareas muy intensas que desprendieron varios icebergs en el frío norte y los lanzaron al sur justo cuando el Titanic estaba atravesando la zona. ¿Te atreverías a probar el queso del Titanic?
El barco lleva más de 100 años bajo el agua y se tardó más de 70 años en encontrarlo. Ya para ese entonces, la mayor parte de la comida que se había hundido junto con el navío, por supuesto, se había echado a perder. Pero es posible que aún quede algo. Algunos alimentos tal vez no estén estropeados, por ejemplo, el queso. Los microbios que transforman la leche en queso desarrollan unas condiciones especiales que protegen el producto de la putrefacción. Muchas cosas han sobrevivido al Titanic. Por ejemplo, una carta manuscrita de una madre a su hija dirigida a la abuela de la niña en la que le relatan el increíble viaje que estaban haciendo juntas. La carta tiene más de 100 años y se vendió en una subasta. Entre los restos del naufragio se encontró un par de guantes blancos de algodón. Los músicos del Titanic tocaron hasta el último momento, y también aparecieron unas partituras y un viejo violín. La campana que sonó 3 veces para avisar que había un iceberg en el camino. Un reloj de bolsillo que se detuvo a la 1:45 de la madrugada, la hora en la que el barco se sumergió. Hubo alguien que tal vez podría haber cambiado el destino del Titanic. David Blair fue un hombre muy afortunado. Se suponía que debía ocupar el puesto de segundo oficial del barco, pero a último momento lo relevaron, lo cual le salvó la vida. Fue algo muy afortunado para él, sin embargo, un pensamiento nubló su alegría. ¿Y si él era la única persona que podría haber hecho algo para salvar el barco y a los pasajeros? En aquellos tiempos, los barcos no disponían de tecnología avanzada e inteligente como la de hoy. No podían notar una amenaza en el horizonte. Los prismáticos eran bastante útiles, pero los tripulantes del Titanic no tenían acceso a la sala donde se guardaban. David Blair era el responsable de las llaves. Abandonó el barco a toda prisa y se olvidó de entregar las llaves que llevaba en el bolsillo. Tal vez si los miembros de la tripulación hubieran tenido acceso a los prismáticos, habrían visto el iceberg antes y habrían tenido tiempo suficiente para cambiar de rumbo. Es posible que el iceberg gigante que envió al Titanic al fondo del océano se haya formado al sudoeste de Groenlandia. Los científicos han utilizado un modelo informático para calcular la trayectoria que siguió el iceberg en un año determinado, teniendo en cuenta las corrientes oceánicas y las lecturas meteorológicas de ese año. Según las estimaciones, el iceberg medía unos 500 metros de largo y pesaba aproximadamente 75 toneladas. Cuando chocó con el Titanic, se había reducido hasta pesar 1,5 toneladas. Violet Constance Jessop era, como muchos la llamaban, Miss Insumergible. Solo tenía 24 años cuando se unió a la tripulación del Titanic como azafata. La trágica noche en la que el barco se hundió, estaba descansando en su cama. En cuanto se enteró de que algo pasaba, se vistió y salió rápidamente a cubierta y ayudó a los pasajeros a subir a los botes salvavidas. 4 años más tarde estaba a bordo del Britannic, el buque gemelo del Titanic. Una vez más, el barco comenzó a hundirse. La mujer no solo sobrevivió a otro naufragio, sino que otra vez fue ella quien ayudó a los demás a escapar del buque antes de que desapareciera bajo la superficie.